Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina a través de este hermoso canal. Queremos llegar a usted con un mensaje positivo, con un mensaje de alegría, un mensaje cargado de fe, un mensaje que le haga a usted, amigo y hermano, seguir adelante en medio de las dificultades de todo este tiempo de pandemia que hemos vivido y de manera especial de poder descubrir la presencia de Jesús. Que ese rostro de Jesús vaya quedando claro en nuestro corazón y nos anime a seguirlo, a ser discípulos suyos. Hemos venido estudiando nuestra fe, porque es importante que usted y yo conozcamos la fe cristiana. Hay veces gente que no la conoce, que vive en la ignorancia religiosa y entonces no conoce la hermosura, la profundidad, la belleza de la vida cristiana. Y hemos querido entonces dedicar nuestro programa Levántate y Camina a conocer esta es nuestra fe. Vamos a ir, como ya lo hicimos la semana pasada, recibimos la herencia de Jesús, ¿verdad? Que es el reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia y de paz. Y nos invitaba el Señor a amar como Él ama. Es un reto grande. Todos los días uno se levanta y dice, bueno, hoy me toca amar como el Señor ama. Amar profundamente. Mi vida está marcada por ese amor que yo tengo que aprender a recibir y a dar, que es el amor de Dios. Hoy vamos a ir caminando hacia adelante y vamos a darnos cuenta que Jesús nos redime muriendo en la cruz. Vamos a hablar un poquito de la cruz. Nos prepara perfecto para lo que estamos viviendo en medio de la Cuaresma, que vendrá después la Pascua, la Semana Santa. Y de manera especial, hermanos, vamos a profundizar ese misterio de la pasión del Señor. Escuchemos a San Pablo, que en la primera carta a los Corintios, al capítulo 15, nos habla de la entrega del Señor. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ellos son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como hemos escuchado a San Pablo en la primera carta a los Corintios, esta entrega del Señor, de la cual fueron testigos los apóstoles, y no solo ellos, sino judíos y romanos. Alguna gente piensa que eso es una cosa que celebramos nosotros, que es falsa, que es una leyenda, un mito, una historia. No, perdón, disculpe, eso no es así. La fe cristiana está basada en hechos históricos, reales, acontecimientos que se dieron. No son mitos, no es mitología griega esto, no es mitología antigua, eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en cosas que acontecieron. ¿Verdad? Hermoso que San Pablo dice en la primera carta, lo que yo recibí de aquellos que ahí estuvieron. Oiga, ahí estuvo Pedro, ahí estuvo la Virgen María en el Calvario. Oiga, esto no es una mentira, es una realidad, una verdad. Son acontecimientos vividos históricamente, reales, que acontecieron allá en Jerusalén, en el inicio de nuestra era cristiana. Vean qué importante esto, porque San Pablo dice, eso que ellos vivieron y que me transmitieron a mí, ahora yo se los transmito a ustedes. Eso es la tradición eclesial, eso es la transmisión de la revelación, ese acto de transmitir yo, lo que yo recibo, yo lo transmito. Fieles a lo que recibimos de los apóstoles, porque eso es la Iglesia Católica, fiel al mandato del Señor. La Iglesia Católica fiel a la tradición de los apóstoles, a lo que los apóstoles nos han dicho y nos han transmitido. Pero fíjense, hermanos, que esta entrega maravillosa del Señor es una entrega salvadora. ¿Verdad? Podríamos decir que cuando uno se vuelve egoísta y cuando el amor, ¿verdad?, se contamina, se corrompe y termina siendo un amor a sí mismo y un egoísmo y una soberbia, ahí no hay salvación, ahí no se salva nadie, ahí todo hay perdición, hay condena. Pero, ¿qué ha salvado al mundo entero? ¿Cuál es el gran misterio de la salvación? Que Cristo se ha entregado, se ha donado por nosotros. Que su propia vida, como la semilla de trigo cae en la tierra y muere, da fruto. Su propia vida ha caído a la tierra
y ha muerto para dar fruto. La muerte del Señor no es una muerte en vano, es una muerte de vida y que da salvación y que da fruto. Fíjense que allá en el tiempo, en Auschwitz, ustedes conocen, ¿verdad?, toda la historia nazi y toda la tristeza que se dio en aquellos momentos donde se exterminaron a tantísimas personas. El Papa Juan Pablo II le llamó a Auschwitz el lugar del gran Gólgota, donde murió tantísima gente, donde tantísima gente fue maltratada, destruida. Una historia, una página negra, tristísima en nuestra realidad humana, ¿verdad? Para los gobiernos, para todo lo que significa la humanidad. Y fíjense que estando ahí, hay un sacerdote franciscano llamado Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Un sacerdote franciscano, que cuando van a ejecutar a una de las personas, él dice, bueno, yo me entrego por este, que tiene hijos, que tiene familia, mátenme a mí en vez de él. ¿Verdad? Es una entrega impresionante, toda la gente queda impresionada, nos sigue impresionando ese testimonio de San Maximiliano Kolbe, aquel sacerdote polaco, franciscano, quien entrega su vida por aquel otro. Él también estaba esclavo, estaba ahí en los centros de concentración, y entonces entrega su vida por el otro. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque nos recuerda el testimonio de Jesús. ¿Por qué Maximiliano Kolbe entrega su vida? Porque Jesús le enseñó a entregarla. El gran misterio de la salvación nace del hecho de que Cristo en la cruz murió con nosotros. Y como Maximiliano Kolbe, usted y yo día a día aprendemos a entregar la vida por los demás, como Cristo lo hizo en la cruz. Con este hermoso canto de esta religiosa, la hermana Isabel, vamos a descubrir la hermosura de la cruz que nos ha traído vida y salvación. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Caminar contigo, Señor. Queridos hermanos, la cruz no es como alguno piensa, un símbolo de muerte, ¿verdad? O de condenación. De hecho, San Pablo en la carta a los Corintios insiste, la cruz es fuerza de Dios, es signo de salvación. Y nosotros los cristianos, cuando vemos la cruz o usamos una cruz o cuando veneramos una cruz, lo hacemos recordando que Cristo en ella nos dio salvación. ¿Verdad? Pongan presente de que el árbol de la muerte fue el de Eva y Adán, del pecado. Recuerdan, capítulo 3 del libro del Génesis. Y el árbol de la vida es la cruz, en el que Cristo nos dio su sangre, para su cuerpo y sangre, para salvarnos. Dios siempre ha querido socorrernos y perdonarnos. Hermanos, desde el instante en que el hombre cometió el pecado por la desobediencia y el orgullo, Dios anuncia la salvación, ¿verdad? Lo se llama el protoevangelio, ¿no? Dios anuncia, recuerdan cuando le dice el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, tu mujer, la descendencia de la mujer, le pisotearás la cabeza.
y entre tu descendencia y la suya, ¿verdad? Esa te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre tu talón. Es interesante, ¿no? Porque desde ahí ya muestra cómo el ser humano va a ser redimido del mal, cómo va a destruir el mal. Bueno, ese aplastar la cabeza del mal, del demonio, del pecado, de la condenación, es lo que hace Jesús. Jesús aplasta la cabeza del mal. Y esa promesa divina, queridos hermanos, que hemos recibido, se cumple en Jesús de Nazaret. Cristo, el Señor, enviado por el Padre, por Dios Padre, ha venido a rescatarnos, ha venido a volver a sernos hijos de Dios, ha venido a liberarnos del pecado, de la muerte y de la maldad del mundo. Qué hermoso, porque el gesto de entrega de Jesús no es ficticio, hermanos, no es una obra de teatro, no es un video. No, Jesús se entrega y muere en la cruz para salvarnos. Estos acontecimientos que se llaman la Pascua, cuando hablamos de la Pascua hablamos de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Estos acontecimientos pascuales de Cristo tienen mucho significado. La pasión del Señor comienza, como nos dice la Escritura, con el prendimiento de Jesús. El jueves, después de la última cena, de haber instituido la Eucaristía, como lo vamos a celebrar pronto en la Semana Santa, Jesús con sus amigos sale y es prendido, es decir, arrestado, ¿verdad? Como ustedes lo saben, allá en medio de la oración. Jesús entra en Jerusalén el Domingo de Ramos, como lo vamos a celebrar, y ustedes recuerdan que todo está en torno a esta pasión del Señor. ¿A qué viene el Maestro? ¿A qué viene Jesús? Como cordero llevado al matadero, a morir por nosotros. Y es importante tenerlo presente porque todos los evangelios se construyeron, fueron redactados en torno a ese Jesús que va a Jerusalén a dar la vida por nosotros. Hermano, esto es fundamental. Cristo murió por ti y por mí. Y el sacrificio de Cristo en la cruz nos redimió, nos dio vida nueva. Es hermoso el capítulo 53 del profeta Isaías. Se llama el cántico del siervo de Yahvé. El siervo doliente del Señor, el varón de dolores, que salvará a su pueblo a través del sufrimiento. Y dice el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías, estas palabras hermosas. Despreciado, tenido como la basura de los hombres, hombre de dolor, familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, despreciado, y no hemos hecho caso de él, dice Isaías. Nos presenta ya, muchos siglos antes, la pasión del Señor. Cristo padeciendo por nosotros, Cristo sufriendo por nosotros, Cristo clavado en la cruz por nosotros, nos da salvación. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, descubrimos a Jesús que siendo hombre como nosotros, experimenta el sufrimiento. Bueno, es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no siente dolor, claro, porque se ha hecho naturaleza divina, se ha hecho también ser humano. Y siendo encarnado como nosotros, experimenta a profundo el dolor que usted y yo hemos experimentado. Nuestra fe no se acaba en la muerte, como si fuera un crimen. Resultado de aquella muerte del Señor, viene la salvación. Viene el que Cristo, como dice la carta a los Hebreos, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegó a la perfección. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Por eso, queridos hermanos, Jesús muriendo en la cruz nos salva, cumple la voluntad del Padre. Por haberse entregado libremente a la muerte en la cruz, el Señor nos manifiesta su amor y su salvación, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como dice el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Experimentemos ese amor de Dios ahora con este hermoso canto de esta famosa cantante, Atenas.
Queridos hermanos, ¿cómo nos salva Jesús? Jesús nunca perdió de vista la misión que tenía. Él fue enviado con una misión. ¿Cuál es la misión? La redención, la salvación. Quiso dejar claro que no buscaba honor, ni poder, ni riqueza. El Hijo del Hombre, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 20, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por rescate de muchos. Jesús vino a dar la vida para rescatarnos a todos. En más de una ocasión, Jesús anunció su muerte y su resurrección. Como el capítulo 16 de Mateo, en el que el Señor anuncia que va a morir por nosotros y anuncia que va a resucitar al tercer día. Todos los relatos de la pasión del Señor, ¿verdad?, que los escuchamos en los viernes de Cuaresma, usted ojalá que los lean, viernes de Cuaresma, o también lo escuchamos litúrgicamente en la celebración de la pasión del Señor el Viernes Santo. Significado por el Via Crucis, todo ese acontecimiento hermoso nos tiene que hacer pensar en una sola cosa: el Señor murió por mí. El Señor murió por ti. Entregó la vida por nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? En Verbum Domini, el Papa dice, Papa Benedicto XVI, en la Pascua Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor trinitario aniquila las fuerzas destructoras del mal y de la muerte. ¿Verdad? Jesús muriendo en la cruz nos muestra quién es Dios, nos muestra el profundo amor que Dios tiene. Hermanos, en la iglesia precisamente vivimos celebrando la Pascua, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Sabemos que hay un día especial, el Viernes Santo, en que celebramos memorial, es decir, recordamos, no como quien recuerda algo del pasado, sino que recordamos, es un memorial, lo que en el pasado ocurrió y sigue ocurriendo en medio de nosotros, o sea, tiene actualizado nuestra vida. Entonces el Viernes Santo, fíjense, no se celebra la Eucaristía, sino que se hace una liturgia de la palabra en la que leemos todo el acontecimiento de la pasión. Y cuando usted escucha la pasión del Señor, tiene que tener presente que el Señor dio la vida por nosotros. Si leemos la palabra, hay un momento culmen, ¿verdad? Tanto en los 4 evangelios que nos narran la pasión, hay un momento culmen. Jesús dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. Cuando Jesús dice todo está cumplido, es que ha llegado el momento de morir por nosotros. Son palabras que significan la realización plena del gesto de Jesús, que se humilló, vivió el dolor, el sufrimiento hasta la última consecuencia para, como Hijo de Dios, purificarnos del pecado y darnos vida y salvación. Por eso, cada uno de los evangelistas, queridos hermanos, enseñando sobre Jesús, nos lo dice de distintas maneras. Por ejemplo, para el Evangelio de San Marcos, Jesús es el Mesías de la cruz, doliente, el siervo doliente del Señor, anunciado por Isaías, el Hijo de Dios, confesado por el centurión romano. El mensaje central de su Evangelio es que desde la cruz se revela la verdadera identidad de Jesús. Eso es en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Mateo, Jesús es el Mesías, que cumple a plenitud el anuncio del Antiguo Testamento, pero que es rechazado por los suyos, porque cumple la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Lucas, Jesús es el Salvador de su pueblo, el justo inocente, por excelencia, que muere en la cruz, ejerciendo desde ella perdón, misericordia y salvación para todos. En el Evangelio de San Juan, Jesús es el Rey, el Señor, que reina en la cruz, el Cordero inocente de Dios, que quita el pecado del mundo, que sufre y muere por nosotros, entregándose libremente a la muerte para salvarnos. Queridos hermanos, delante de la cruz, nosotros experimentamos toda la fuerza de Dios. Ya decía un famoso teólogo, cuando mires la cruz, ese es el signo más grande de que Dios te ama y ha dado la vida por salvarte. Con este hermoso canto concluyamos nuestro encuentro de catequesis y de formación de Esta es nuestra fe.
Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Junto al canto del Padre Miguel, que nos hablaba, nos recordaba que la preciosa sangre de Jesús te ha purificado, te ha lavado, te ha salvado de tu pecado, concluyamos con esta hermosa oración de la liturgia de las horas. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto con sangre como varón que pisa los racimos? Este es Cristo, el Señor, que venció nuestra muerte con su resurrección. ¿Quién es este que vuelve glorioso y malherido, y a precio de muerte compra la paz y libera a los cautivos? Este es Cristo el Señor, que venció nuestra muerte con su resurrección. Se durmió con los muertos y reina entre los vivos. No le venció la fosa,
porque el Señor sostuvo a su elegido. Este es Cristo, el Señor, que venció nuestra muerte con su resurrección. Queridos hermanos, sigamos creciendo en la fe. Sigamos abriendo el corazón al Señor. Nos vemos a la próxima. Este es su programa, Levántate y Camina. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten